Hola amigos, bienvenidos a Ibérica Overland. Hoy estamos aquí en las afueras de Ávila, donde vamos a empezar una ruta camino a Valladolid. Vamos a ir desde Ávila hasta Valladolid, todo por caminos. Y esto es porque, bueno, teníamos que hacer una cosita en Valladolid y hemos decidido, hey, ¿qué tal si lo convertimos en una ruta y nos vamos por caminos desde Ávila hasta Valladolid? Y bueno, aquí estamos, vamos a empezar la ruta. Vamos a empezar en esta zona que es un pinar precioso y la verdad es que casi toda la ruta va por pinares. La hemos dibujado en Wikiloc y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Pues hemos parado aquí para bajar presión a las ruedas. No es que sea una ruta complicada para nada, es todo pistas muy sencillas, más que nada para mejorar el confort dentro del habitáculo, porque si no bajamos presión, pues quieras que no, los baches, las piedras se notan bastante y también, digamos, para la salud del coche. Así que vamos a poner 1,5 kg, vamos a bajar de los 2,2, 2,4 que solemos llevar en carretera a 1,5 kg, que es una presión que está muy bien para pistear, ir cómodos, aunque ya os digo, la pista está súper bien, no tiene ninguna dificultad, hay algunas partes de arena, pero vamos, sin ningún problema, más que nada por confort. Descubrimos las peculiares dunas de Castilla y León hace no mucho tiempo y disfrutamos tanto conducir por la arena que otra oportunidad de explorarlo un poco más fue recibida con los brazos abiertos. Esta vez llegamos justo después de varios días de tormentas que afectaron al terreno. Encontramos bastantes charcos y barro. Esto, por supuesto, hizo que la ruta fuera mucho más divertida.
Bueno, como habéis visto hasta aquí, la ruta es bastante sencilla, no tiene complicaciones, casi todos son rectas, se puede hacer bastante rápido, aunque no se debe. El terreno está muy bien, un poquito divertido, en algunos sitios hemos visto algo de barro, casi todo rectas infinitas, y hemos parado en esta pequeña praderita donde vamos a hacer algo de comer. Creo que hay noodles. Por cierto, que cumplimos un año en YouTube y para celebrarlo tenemos una sorpresa para vosotros, y es que a lo largo de esta ruta vamos a enterrar esta pegatina nuestra en la que por detrás hay un código y la primera persona que llegue a ella va a recibir un regalo muy especial de 4x4 Project. Así que apresúrate, sigue las coordenadas que te ponemos aquí arriba, abajo, en la descripción, por todos sitios. Esas coordenadas te van a traer hasta este sitio y la primera persona que llegue y encuentre este código nos lo envía a través de redes sociales, por una foto en Instagram, Messenger, cualquier sitio. Y se va a llevar un súper regalo de 4x4 Project. Así que venga, corre y vente para acá. Hicimos una parada en Arévalo, pueblo de gran importancia en la Reconquista. Hoy sigue siendo un núcleo de maravillas de arquitectura mudéjar castellana muy bien conservada. Arévalo está situado en un estrecho terreno entre los ríos Adaja y Arevalillo, una posición elegida estratégicamente para asegurar una defensa más eficiente de la ciudad. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Hoy la ciudad está casi vacía y en paz, con mucha más necesidad de invitar a más gente que de mantener fuera a nadie. Bueno, esta ruta va a Valladolid, pero lo que mucha gente no se espera es que vamos más lejos, ¿no? Sí, pues supongo como hemos pasado mucho tiempo en casa y salimos con muchas ganas de salir, de viajar, así que hemos organizado un viaje con un poco de todo. Así que vamos a hacer un poco de ruta aquí, vamos a hacer un poco de ruta y un poco de descanso en naturaleza en Portugal. Luego vamos a pasar unos días en Porto y después de esto vamos a ir al Rally de Portugal, que es algo que nos hace mucha ilusión, que es un sueño desde hace muchos años. Y después de esto pues ya veremos. Muy bien, pues nada, es un viaje bastante largo al final, ¿eh? Pues sí, y lo hemos pensado como un viaje para comprobar todo. Es como un viaje más corto antes de salir para pasar varios meses fuera durante el verano, para comprobar todo, para ver si funciona todo en un coche, para ver si nos falta algo, si hay cosas que tenemos que solucionar antes de salir. Así que nos queda poco. Vamos a salir para pasar el verano fuera en un mes. Muy bien. Nada, vamos a ver cómo llegamos. A ver. Este paisaje inesperado es probablemente de origen eólico, es decir, toda esta arena fue traída aquí por el viento. La mayor parte está situada en la zona conocida como Tierra de Pinares, que debe su nombre a miles de pinos, resineros y piñoneros que prosperan en la manta eólica. Esta playa sin mar fue explotada por sus árboles a lo largo de la historia, pero aparte de las latas recolectoras de resina, la presencia humana apenas se nota. Disfrutamos de la ruta fácil con el clima más agradable, 24 grados, brisa ligera y un sol placentero, pero no abrumador.
Una mañana más nos hemos levantado con el sonido de los zorros. No sé si alguna vez los habéis escuchado, pero parece que están matando a un gato. Y nada, vamos a hacer el desayuno y seguir camino hacia Valladolid. Vamos a hacer algo muy especial, breakfast burritos. Very good at the cider, so let's see what can we do. Pues después de un buen desayuno arrancamos ya camino a Valladolid, estamos ya muy cerca. Y nada, unas cuantas pistas más y ya llegamos. La verdad es que hemos dormido bastante bien aquí en medio de la nada, un paraje precioso. Y nada, ya acabando esta ruta y deseando ya pasar al próximo capítulo porque esta aventura es mucho más larga que esta ruta. Pues hasta aquí llega nuestra ruta Ávila-Valladolid. Ahora vamos a inflar las ruedas porque ya salimos a la autopista. Y nada, tenemos una cita en Valladolid ahora y seguimos nuestro camino. Esta aventura va mucho más lejos. Llegamos hasta Portugal y ahí vamos a hacer más rutas, más aventuras, ya os mostraremos. Así que nada, como veis, ha sido una ruta muy sencilla, sin ninguna complicación, pero algo muy bonito, el poder ir desde Ávila hasta Valladolid por caminos y cruzar todos estos pinares, que son una pasada. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima ruta. ¡Chao!